Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy es lunes 17 de marzo y el Evangelio que vamos a meditar se encuentra en Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, queremos agradecerte el don que nos das hoy de esta palabra a través de la liturgia, en este camino de Cuaresma que estamos haciendo. Y queremos, a través de nuestra libertad y de este pequeño acto de fe, abrirte nuestro corazón y darte permiso de actuar en nosotros. Sabemos que estás presente aquí y ahora, y a través de este pequeño acto de fe te damos permiso de sembrar tu palabra en nuestros corazones para que pueda dar fruto de vida eterna. Amén. Pues este evangelio parece que nos deja un reto muy difícil de alcanzar, pero a la misma vez nos deja como una pregunta abierta que podríamos tratar de responder hoy y pedirle a Jesús que nos ayude como a entenderla a mayor profundidad, ¿no? Y la pregunta creo que sería: ¿cómo hacerle para perdonar, ¿no? ¿Cómo hacerle para ser realmente misericordioso como nos pide aquí Jesús, ¿no? Y entonces el primer error en el que podríamos caer sería en pensar que yo, por ser cristiano, por vivir la fe, pues tengo la capacidad de perdonar por mis propias fuerzas, ¿no? Que yo perdono a los demás porque pues yo soy muy justo, yo soy muy bueno, hay que ser muy virtuosos y entonces yo perdono a los demás. Pero en el fondo porque me siento un poco superior moralmente, ¿no? Casi me atrevería a decir que si llegamos al extremo, o sea, yo tengo que perdonar a los demás, pero en el fondo pues casi ni necesito a Jesús porque yo soy tan bueno y perdono a todos que el fuerte soy yo, ¿no? Y ese podría ser un poco el error. Y aquí la clave está en esa primera frase que dice Jesús. Dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y la clave para desentrañar el misterio de este evangelio es abrirnos a ese misterio del que tanto nos ha hablado el Papa Francisco, de que es Dios quien nos primerea, de que es Él el misericordioso. Y entonces si nos abrimos a contemplar desde la visión de Dios lo misericordioso que es Él con nosotros, en automático seremos misericordiosos también con los demás, ¿no? Pero no por nuestra propia fuerza, sino porque nos sabemos perdonados. Entonces, la clave de hoy es pedirle a Jesús la gracia de sabernos perdonados por Él, que es algo que se renueva todos los días y que se experimenta abriendo los ojos a nuestra realidad, que a veces nos gusta engañarnos porque nos gusta ser fuertes, nos gusta ser autosuficientes, pero el verdadero perdón solo viene de alguien que se sabe perdonado. Y entonces esta es la gracia que le queremos pedir a Jesús hoy, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacerle para perdonar y para saberme perdonado primero, ¿no? Y aquí hay otra parábola que en una parte del Evangelio Jesús nos ofrece, que entra mucho en resonancia con este mandato para entenderlo, ¿no? Y es la parábola de las deudas. Y seguramente recordarán esta parábola en la que hay pues un propietario de una tierra que tiene muchísimas propiedades y empleados, y hay uno que le debe, pero una cantidad grandísima. O sea, si nos vamos a los detalles de cómo significaría eso en la cultura judía, hay un empleado que le debe algo pero impagable, o sea, realmente imposible de pagar para una persona. Y viene el empleado, le pide misericordia por él, por su familia, y se la perdona, le perdona esa deuda que sería impagable, o sea, una deuda enorme. Pero luego a este mismo empleado que ha sido perdonado, viene otro que le debe una cantidad mínima y él no lo perdona y lo manda a la cárcel para que le pague todo. Y entonces esta es la imagen de lo que sucede en el corazón del cristiano que no se sabe perdonado y entonces es incapaz de perdonar a los demás porque necesita
para saciar ese vacío de su corazón, todas las deudas, todo el mundo me debe, nos hacemos la víctima, ¿no? Todo el mundo me debe cosas y soy incapaz de perdonar porque me siento insuficiente. Pero aquel que se sabe perdonado por Dios, que se sabe como respaldado por Dios en su misericordia infinita, vive como sin miedo a perdonar, porque ya no tiene miedo a las deudas, porque Dios ha pagado toda su deuda. Y entonces perdona más fácilmente a los demás como consecuencia. Hay una imagen, una historia que alguna vez escuché de una mujer en una parroquia aquí en Italia que contaba una historia de perdón en su vida, ¿no? Que para mí me quedó como la imagen de lo que yo quisiera que fuera mi experiencia del perdón con Dios, ¿no? Y ella contaba que, pues bueno, se casó muy jovencita y empezó a soñar en ese matrimonio con su esposo, estaban felices y de pronto les empezó a ir un poco mal económicamente. Su esposo empezó a meterse pues en alcohol, en vicios y la abandonó, terminó por abandonarla y ella se quedó sola con los hijos y su esposo de repente desapareció y por años ella tenía esta herida profunda en su corazón, trató de sacar adelante pues a sus hijos, empezó a buscar un trabajo, a luchar para darles una vida digna y poco a poco fue construyendo su vida y pasaron pues muchos años, ¿no? Y de pronto una vez que iba caminando por la calle, imagínense lo que pueda ser este momento, se encuentra en la calle pidiendo dinero a su esposo, sucio, destrozado, triste, mendicante, y ella lo levanta, lo lleva a su casa, lo baña, lo viste, lo perdona, lo abraza. Y el punto es que pasan los años, se reconcilian, el hombre reintegra su vida, encuentra un trabajo. Y nos contaba ese hombre que cada vez que entraba a su casa, cada vez que regresaba del trabajo y entraba a su casa y miraba a su esposa a los ojos, no podía aguantarse las lágrimas del gozo de lo que esa mujer había hecho con él, de cómo ella la había rescatado. Y es esta la experiencia, o sea, de cada uno de nosotros en el momento de entrar a una capilla y ver a Jesús a los ojos y sabernos rescatados. O sea, ustedes imagínense lo que el corazón de ese hombre, que fue rescatado incondicionalmente por su esposa cuando no se lo merecía, ¿cómo podría perdonar él a alguien más que le debe algo mucho más pequeño? Cuando él fue rescatado y perdonado de esa manera. Solamente así nosotros podremos también perdonar a los demás. Cuando nos abrimos a la realidad muy humillante, como habrá sido humillante para este hombre, nuestra realidad a veces humillante de haber sido rescatados y perdonados por Dios. Si yo no me sé rescatado por Dios, no puedo perdonar a los demás. Y entonces, bueno, hoy les dejo esta imagen, esta historia y esta palabra para meditarla en nuestros corazones. Y la pregunta para ti hoy es esta, ¿no? ¿Tú has hecho la experiencia del perdón de Dios en tu vida? ¿O en realidad crees, como muchos podemos caer en este error, creemos que somos justos, que somos buenos, que tenemos que esforzarnos en perdonar para ser virtuosos, pero en el fondo no nos sabemos perdonados por Dios? En el momento en el que hagamos la experiencia de que Él ha pagado por nosotros una deuda impagable, quizás podríamos perdonar con más facilidad a los demás. En el momento en el que entrar a una capilla y mirar a ese crucifijo, como a ese esposo, nos haga derramar de lágrimas por hacer imposible olvidar en nuestro corazón lo que ese hombre nos ha perdonado, cómo ese hombre nos ha dado vida nueva cuando no nos la merecíamos. Solo quien ha sido perdonado puede perdonar auténticamente. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a convertirte en partícipe de Meditación del Día como donante de este apostolado. Ayúdanos a seguir llegando a más personas. En la descripción del podcast o del grupo podrás encontrar el enlace para convertirte en donante.
Muchas gracias por tu apoyo. Nos escuchamos mañana.